Buen día para todos, bienvenidos a un nuevo módulo, una nueva jornada de este diplomado virtual en Derechos Humanos. Mi nombre es Edison Gonzalo Porras López, docente de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia en su Facultad de Derecho. Y el tema o la temática que vamos a desarrollar en los siguientes minutos tiene que ver con el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia y algunas connotaciones especiales frente a las acciones de tutela contra providencias jurisdiccionales cuando se enfrenta con ese derecho de acceso a la justicia. Bien, lo primero que tenemos que decir es que a partir de la Constitución de 1991 se presenta un cambio paradigmático en el nuevo modelo de administrar justicia en el Estado colombiano, ¿sí? Un modelo que tiene un mayor compromiso con el concepto del ser humano, de la persona, de la dignidad. Por eso el acceso a la administración de justicia adquiere una connotación de un derecho fundamental enmarcado no solamente en los postulados del artículo 29, 228 y 229 de la Constitución Política, sino fundamentalmente también en los postulados de los tratados internacionales en materia de protección de derechos humanos, tales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 10, 11 y 12, la Convención Americana de los Derechos del Hombre, artículos 6, numeral 2, 6, numeral 5, 9, 10, 14, 20 y 26, y otras normas y tratados internacionales, también como el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos, artículos 7 y 8, entre otros, y normas internacionales donde se desarrollan estándares relativos frente a una correcta administración de justicia. Entonces, con ese pequeño preámbulo, pues vamos a ver nosotros que el acceso a la administración de justicia, pues hoy, como lo habíamos mencionado, tiene un compromiso muy fuerte con el concepto de ser humano. Es decir, ese paso que da la Constitución de 1991 de un Estado de Derecho, como lo era la Constitución del 86, donde lo más importante era la norma por encima de cualquier otra cosa, y entonces el desarrollo y componente constitucional se desarrollaba era a través de leyes, pues cambia paradigmáticamente en la Constitución de 1991, en donde ya se plasma un modelo constitucional diferente que está enmarcado dentro de una constitución o de un programa constitucional ya llamado una constitución de principios y valores primero, pero además enmarcada dentro de un Estado social, democrático y, si se quiere, constitucional del derecho. Eso determina que el énfasis fundamental ya no es la ley, como pasaba con la Constitución del 86, sino que el énfasis fundamental aquí es el ser humano, la garantía del ser humano, los derechos del ser humano en materia o en beneficio de este cuando se ve por una u otra razón envuelto en las mieles de esta ciega administración de justicia. Entonces, el derecho de acceso a la administración de justicia hoy tiene un cambio paradigmático especial. Lo primero es, ya no es la norma por la norma ni el formalismo extremo que condujo a esas demoras y dilaciones injustificadas en la tramitación de los procesos frente a la administración de justicia, sino ahora es un énfasis directo en ese derecho constitucional fundamental que tiene el ser humano para poder acceder a la administración de justicia, para que el Estado le brinde la protección de los derechos que están siendo reconocidos por la Constitución y la ley y que por una u otra razón pueden estar siendo amenazados o vulnerados o comprometidos en una disputa con otra parte o incluso con el mismo Estado. Bien, este nuevo modelo constitucional al que nos estamos refiriendo entonces parte de ese reconocimiento de las deficiencias que tenía el modelo procesal anterior. Un modelo procesal que obviamente está enmarcado en una constitución clásica,
una constitución programática, eminentemente programática, es decir, que su desarrollo solo estaba en la ley, que se determinaba a construir unas estructuras básicas de cómo el Estado nos iba a administrar y en términos de cómo también iba a prestar la administración de justicia en un desarrollo eminentemente legislativo. Por eso nuestro sistema procesal y nuestro sistema legal es demasiado normativo. Todo está compuesto a través de una serie de leyes y un desarrollo legislativo. Entre tanto, la Constitución del 91 pues es una constitución diferente porque primero tiene unos compromisos diferentes y dentro de los cuales se puede destacar uno más importante, y es que esta Constitución, como lo dice el artículo 4, es norma de normas. Y al ser norma de normas, lo dice el mismo artículo, tiene primacía sobre las demás normas del ordenamiento jurídico. O sea, cualquier caso de incompatibilidad entre una norma del derecho sustancial o procesal y la norma constitucional siempre tendrá prevalencia la norma constitucional. Y esa norma constitucional pues está encaminada a la protección del individuo en el esquema del proceso de la administración de justicia. Por eso también habíamos dicho que esta es una constitución eminentemente de principios y valores, no simplemente programática. Es de principios y valores constitucionales, que no es que no hubieran existido en vigencia la Constitución de 1886 y en las normas procesales de esa época. Existían, pero se confundían muchas veces con reglas técnicas o con tecnicismos que no tenían la misma aplicabilidad que hoy se le da y el alcance que hoy se le da a partir de que se vuelven norma constitucional. Entonces, estas normas y principios los encontrábamos en los códigos. Y su desarrollo al ser legislativo, simplemente a ser normativo, pues terminó confundiéndose a veces con reglas técnicas o con otro tipo de reglas de aplicación, pero no se les dio la trascendencia que hoy tiene. ¿Cuál es la trascendencia que hoy se presenta con la nueva Constitución? Que esas normas que consagraban principios en los códigos de procedimiento hoy se constitucionalizaron. Y al quedar en la Constitución, pues son normas constitucionales, muchas de ellas verdaderos derechos fundamentales, celosamente protegidos en nuestro ordenamiento jurídico. ¿Sí? Entonces estos principios salen de la ley y se posan o se plasman en la Constitución con la importancia fundamental de que al estar en la Constitución son de aplicación directa, de aplicación inmediata, porque hacen parte de la norma de normas y con esa primacía que deben tener hoy esas normas constitucionales. Principios básicos como la dignidad humana, fundamento lógico de todo Estado constitucional y democrático del derecho, fundamento lógico del respeto de las personas por encima de los ordenamientos o de la norma. Este ya es una circunstancia especial, es el reconocimiento, el estatus o reconocimiento que se le da al ser humano, el cual le prohíbe a las autoridades jurisdiccionales infligir tratos crueles, inhumanos y en todo caso degradantes. Es un primer postulado que se desprende de ese concepto de dignidad humana. 2. El reconocimiento del derecho fundamental que tiene toda persona para acceder libremente a la administración de justicia, para con libertad cuando tenga un problema, se le presente un problema por un derecho intersubjetivo, por un derecho reconocido en la ley sustancial, él no tome la justicia por su propia mano o no haga uso de sus propias razones para resolver el conflicto, sino que va a encontrar el amparo de un Estado que le va a prestar el servicio de administrar justicia a partir de ese derecho que tiene de acceder a la administración de justicia y de que la administración de justicia lo reciba, le escuche su reclamación, y pueda solucionar el conflicto con una decisión que además de ser justa, que además de ser legal, porque cumple con una serie de procedimientos válidos y debido proceso, pues debe ser justa en términos de que se adecue ojalá a la verdad que dio origen a ese conflicto y en donde se le restablezca el derecho a quien verdaderamente le corresponde. Entonces, ya tenemos dos postulados de la dignidad humana. Uno, el reconocimiento y el estatus a la persona. 2, el derecho que tiene la persona como persona de acceder ante la administración de justicia, de acceder al Estado, para que el Estado sea el quien resuelva los conflictos que se presentan por los derechos reconocidos en la ley y en la misma Constitución. De allí también se desprende la necesidad
de que la privación de la libertad sea restringida. A nivel internacional ya se ha venido tratando ese tema. La privación de la libertad debe ser excepcionalísima en los procesos encaminados a los tipos penales. La privación de la libertad solamente debe presentarse cuando existan motivos serios, razones suficientes, motivaciones especiales de que una persona sí puede ser un peligro para la sociedad. Entre tanto, si eso no se presenta, la privación de la libertad no puede proceder. Un país que se predica de ser demócrata o de tener una democracia como el nuestro y de una administración de justicia basada en estándares internacionales de garantías individuales, no puede premiar la privación de la libertad como un fundamento lógico de la administración de justicia en materia penal. Repito, debe ser excepcionalísimo. Se le reconoce un estatus al procesado que es la presunción de inocencia y no tiene racionalidad común que una persona a la que se le reconoce la presunción de inocencia esté privada de la libertad. Eso no tendría ningún sentido. Por eso la promoción de la libertad es un fundamento lógico del concepto de dignidad humana también y se desprende de ese concepto de dignidad humana. La privación de la libertad solo procede en casos de racionalidad y razonabilidad, cuando evidentemente una persona puede ser un peligro para la sociedad. Mientras tanto, no, porque está amparado por la presunción de inocencia y está amparado además por el concepto de dignidad humana. Debe haber otras medidas alternas diferentes a la privación de la libertad de una persona que está siendo investigada pero que no tiene todavía una sentencia judicial en su contra. Ese es otro aspecto. Igualmente, el acceso a la administración de justicia como derecho fundamental prima, fundamento lógico de ello, el principio de publicidad. Ya no podemos hablar de juicios ocultos, de juicios restrictivos, sino que deben ser juicios públicos, materializados hoy en nuestro sistema de oralidad a través de esas audiencias públicas, orales, concentradas, inmediatas, con la participación y la posibilidad de la participación de la sociedad para que ejerza un control social frente a la actividad de la administración de justicia. Este punto es supremamente importante. Es un punto supremamente importante en torno a que la comunidad, la población tiene puestas unas expectativas en torno a la administración de justicia y por eso debe primar ese control social. La posibilidad de que las personas acudan y asistan a las audiencias públicas, con respeto obviamente dentro de los estrados judiciales, para que los jueces, los magistrados o los operadores jurídicos sientan que están siendo vigilados en tono o en la mejor medida posible de lo que se pueda entender en su ejercicio y estos actúen de acuerdo y conforme a derecho. No se extralimiten ni vayan en contravía de lo que el ordenamiento les ordena. Ese control social es supremamente importante. Por eso se habla de oralidad, se habla de audiencias públicas, de publicidad, cero juicios restrictivos, ocultos y en todo caso degradantes del concepto de dignidad de persona. Este principio de publicidad obviamente puede tener algunas restricciones de orden moral, de orden público, por algunas circunstancias de respeto de la vida de las personas que están siendo involucradas en un proceso cuando éstas corran peligro, en presencia de menores a veces y también cuando de pronto se discutan circunstancias que atañen al interés nacional o que sean de seguridad nacional como tal. Pero debe haber audiencias públicas y debe garantizarse la publicidad de las audiencias como fundamento lógico del derecho. Igualmente, para que podamos hablar de un claro acceso a la administración de justicia, pues debemos hablar del concepto de tutela jurisdiccional efectiva. La Convención Americana de Derechos Humanos determinó en algunas de sus providencias y dentro de su normatividad interna que los estados que hayan ratificado la Convención Americana deben establecer estándares de calidad en la administración de justicia, pero fundamentalmente deben establecer recursos eficientes y eficaces para garantizar ese acceso a la administración de justicia. Un acceso a la administración de justicia que sea claro, que sea diáfano, que permita que el asociado acuda y que se le resuelva su controversia de la mejor manera posible. Y ese concepto de tutela jurisdiccional efectiva entonces implica que los jueces le garanticen igualdad a las partes en la tramitación del proceso. Las partes deben actuar bajo un plano de igualdad
igualdad de acceso a los jueces, igualdad de acceso a tribunales, igualdad de oportunidades procesales, que no se cercene en favor de uno y en desmedro de otro alguna oportunidad o algún trámite del proceso, sino que ese plano de igualdad debe permanecer incólume siempre en el contexto de la administración de justicia. Una igualdad que debe partir del reconocimiento de las desigualdades sociales existentes para que se pueda predicar esa igualdad a nivel procesal. Debemos reconocer que efectivamente no somos iguales desde el punto de vista material, que no somos iguales porque desafortunadamente existen y no sé quién las inventó los estratos sociales, y que esas estratificaciones sociales que terminan o que resultan siendo odiosas y que existen pues determinan circunstancias de desigualdad entre partes. No es lo mismo hablar o no podemos predicar igualdad cuando hablamos, por ejemplo, en una relación laboral entre el patrono y el trabajador, porque son totalmente desiguales. Por eso hay que mirar cómo el juez equilibra la igualdad entre quienes son desiguales y por eso es importante partir del concepto de desigualdad antes de cualquier otra cosa. Entonces, partiendo de la desigualdad, hay que garantizar, o es competencia del juez, garantizar la igualdad dentro del proceso. Una igualdad formal y material dentro de la estructura o dentro del esquema del proceso cuando la persona accede a la administración de justicia. La tutela jurisdiccional efectiva adicional a ello determina no solo el derecho que tiene la persona para acudir al juez y obtener de él una resolución, sino también que además de garantizar la igualdad, se aplique la Constitución y la ley. ¿Sí? Nuestro sistema de derecho, en el artículo 230 de la Constitución, determina que en Colombia los jueces están sometidos al imperio de la ley, que sus decisiones tienen que estar fundamentadas en la ley. Entonces debe haber una aplicación de la ley que obedece a los casos en concreto, pero también de la norma constitucional. Siempre lo he dicho, cuando uno no encuentra la defensa en el derecho sustancial o en el procesal, la defensa usted la puede encontrar en la norma constitucional, que es abierta, que es de interpretación abierta y que además siempre viene en beneficio del ser humano como tal. Entonces allí también es un punto importante, aplicación de la Constitución y la ley. Porque además no hay que perder de vista que todos los jueces son jueces constitucionales y su primera oficio y su primera garantía es la del respeto de los derechos fundamentales de los asociados y más aún de esos asociados cuando se ven involucrados en un proceso jurisdiccional del talante o de la índole que sea. Entonces allí hay una circunstancia importante. Pero además de eso, es menester, para que hablemos de un efectivo acceso a la justicia, una tutela jurisdiccional efectiva, que se produzca una sentencia que le ponga fin al litigio. Es decir, ya sabemos que aplica la Constitución, ya sabemos que garantiza la igualdad, ya sabemos que le permitimos el acceso a la persona, pero de nada sirve todo eso si en el proceso no se llega a una sentencia. Pero no cualquier tipo de sentencia. Una sentencia donde realmente se materialicen los derechos involucrados y vulnerados bajo una efectiva y plena valoración de la ley y de los demás valores que se involucran en el proceso. Cuando nosotros decimos una valoración efectiva de la ley y de los demás valores, hacemos referencia que es una sentencia que debe estar fundada en derecho y fundamentalmente motivada desde el punto de vista de las razones de hecho, es decir, de los hechos que narran las partes como fundamento de su pretensión, pero que además estén debidamente demostrados. O sea, que haya una plena valoración probatoria, una libertad del juez en esa valoración probatoria que lo conduzca a una certeza o a una convicción de en cabeza de quién está el derecho y a quién se le debe otorgar como tal ese derecho entonces. Aquí hay una circunstancia importante. Entonces, aplicar la Constitución y la ley en la sentencia, hacer una plena valoración de los demás valores que se involucran dentro de ella, es decir, el tema de los medios de prueba y la debida motivación que con ello debe hacer el juez en el presente proceso. Bien, continuando con el esquema de la presentación frente a la temática propuesta, pues esta sentencia, además de lo que hemos mencionado hasta ahora, debe ser una sentencia justa. Cuando hablamos de una sentencia justa, no solamente hablamos de la aplicación del debido proceso formalista
que se debe llevar a cabo dentro del trámite de un proceso correspondiente o del proceso correspondiente, sino que también hacemos referencia a que la sentencia es justa cuando guarda íntima relación entre lo que se ha pedido y lo que el juez va a fallar. Es decir, que hay una congruencia o se garantiza el principio de consonancia o congruencia establecido en los artículos 380 a 384 del Código General del Proceso. Es decir, la imposibilidad que tienen los jueces de fallar por fuera lo que se les ha pedido y de que más bien tienen que reconocer efectivamente lo que se ha pedido en la sentencia. Básicamente algunos dicen la justicia es rogada, lo que no se pide no se da. Y en ese sentido los jueces tampoco pueden fallar por fuera de lo que las personas o las partes pidan. Debo decir que aquí hay una excepción, y esa excepción al principio de congruencia, a que el fallo tenga que ver exactamente con lo que se pidió, y en ese sentido el juez se pronuncia, hay unas excepciones que juegan con uno de los principios anteriormente mencionados, que es el de la igualdad, ¿sí? Como nosotros requerimos que el juez garantice igualdad de las partes, en algunas ocasiones se crean estas excepciones como una forma de garantizar la igualdad de partes entre desiguales que acuden al proceso. Me explico. Se permiten los fallos por fuera de lo pedido, es decir, los fallos que son extra o ultra petita en materia de procesos de familia, en protección de algo que es fundamental en nuestra Constitución, que es la protección a la familia, según el artículo 44 de la misma Constitución, 42 y 44 de la Constitución. ¿Por qué? Porque es protección a la familia, protección al menor, protección a los adultos mayores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces allí hay una posibilidad de que el juez conceda más de lo que se pidió, siempre y cuando de todas maneras esto aparezca aprobado y en beneficio de una parte que puede ser o que tiene una garantía especial por protección constitucional, como es la familia, los menores, etcétera, etcétera, y la prevalencia del derecho de los menores. Cuando se trata de menores, porque los menores siempre están en una capacidad o en una situación de inferioridad frente a un adulto o frente a otro tipo de personas. Entonces hay una desigualdad ahí real, no aparente, sino real, que debe tratar de solucionar el juez y que aquí el legislador le da una opción especial cuando le dice concédale más de lo pedido en beneficio de esa persona, pero siempre que también todo aparezca aprobado. Igual sucede en materia de derecho agrario, en protección de la parte menos favorecida de la relación en la tenencia de la tierra o de los procesos agrarios, que siempre es el campesino o los resguardos y territorios indígenas. Entonces, en beneficio de los campesinos y en beneficio de los indígenas, los jueces están facultados también para fallar extra ultra, es decir, para conceder más de lo que se pidió, siempre que aparezca aprobado en el proceso. E igual sucede en materia laboral, cuando se dice que los jueces en materia laboral pueden fallar extra y ultra, conceder más de lo pedido y en sumas de dinero superiores a las pedidas, siempre que aparezca demostrado, pero siempre y en todo caso siempre a favor del trabajador, nunca del empleador. Eso se llama indubio pro operario, o sea, el indubio pro operario es la duda en favor del trabajador. Acá estamos diciendo es fallos extra y ultra en beneficio siempre del trabajador y nunca del empleador. Entonces ahí hay una excepción a ese principio de congruencia que determina que el fallo debe ser justo porque se adecúa a lo que se pidió y de acuerdo a lo que se pidió el juez se pronuncia. Pero adicional a ello, la sentencia más que legal en el cumplimiento de un procedimiento es justa porque corresponde con la realidad. Los jueces tienen un compromiso también y es que fallen cuando tengan un grado de certeza de que efectivamente a una persona le asiste o no la razón o el derecho que está siendo debatido. O sea, cuando tengan esa certeza y esa convicción para no ventilar injusticia. La sentencia es justa cuando se compromete la sentencia con la verdad. Y es muy difícil defender una sentencia que no está comprometida con la realidad bajo la concepción ideológica que nosotros manejamos en nuestro país. Lo justo es lo que se asemeja a la verdad y ese es un criterio ideológico que hemos mantenido y que se ha mantenido en la ideología propia de nuestra administración de justicia. Bien, adicional a ello, la sentencia también tiene que tener un compromiso frente a la materialización del derecho sustancial, es decir, la prevalencia del derecho sustancial. El proceso existe para que las partes acudan a él, a los jueces, para ventilar justicia,
para que se resuelva el proceso en favor de quien corresponde y en favor de quien demuestre ser ese titular de ese derecho. Pero además de que esa sentencia sea justa por ese tipo de cosas, esa sentencia por encima de todo debe garantizar ese derecho sustancial. El objeto del procedimiento es el reconocimiento y la efectividad de los derechos reconocidos en la ley sustancial. Recuerden, la ley sustancial determina un catálogo de derechos y obligaciones que regulan en forma efectiva el comportamiento de las personas que viven en sociedad. Cuando se presenta un enfrentamiento por derechos reconocidos en la ley sustancial entre esas personas que viven en comunidad, acuden a la Administración de Justicia para que a través del proceso se resuelva el conflicto. Por eso el objeto del acceso a la Administración de Justicia termina siendo que se haga efectivo ese derecho sustancial, que la sentencia haga efectivo el derecho sustancial por encima de cualquier cosa. Y adicional a ello, no solamente hacer efectivo el derecho sustancial, sino que la sentencia se cumpla, que esa sentencia trascienda en la realidad, es decir, el derecho que se tiene a la ejecución de la sentencia en firme. Una vez se produce una sentencia de mérito respecto del derecho reclamado y que se le otorga el derecho a uno o al otro sujeto que aparece como elemento subjetivo del proceso, esa sentencia tiene que transformar la realidad que dio origen al conflicto. De nada nos sirve a nosotros una sentencia que no transforme la realidad que dio origen al conflicto, es decir, que no materialice en la vida real y que haga efectivo el derecho que estaba siendo reclamado. Eso es supremamente importante, porque si a pesar de la sentencia, históricamente las cosas siguen siendo iguales, podemos decir entonces que no hubo un real acceso a la Administración de Justicia y que no hubo una tutela jurisdiccional efectiva frente al derecho que estaba siendo reclamado por el asociado. Trascendental y supremamente importante la materialización y la efectivización del derecho a través de la ejecución de la sentencia en firme. La sentencia se debe cumplir. Las sentencias no sirven para desmarcar y colgar en los tableros, para decir yo gané, porque no es un problema de egos, sino es un problema de reconocimiento de derechos. Y como es un problema de reconocimiento de derechos, la sentencia debe trascender y transformar la realidad y garantizar el derecho en cabeza de quien el juez lo determinó o de quien asiste el derecho, porque así está pronunciado a través de la decisión judicial. Hay que transformar esa realidad, fundamento del proceso como tal. Y ahí decimos entonces que hay tutela jurisdiccional efectiva, que no se puso a la parte o alguna de las partes en un tema de indefensión porque no pudo defenderse o porque no pudo participar en el proceso, sino que efectivamente hubo un cumplimiento de ese acceso a la Administración de Justicia como tal. Ese es otro punto supremamente importante del proceso. Por eso dice la Convención Americana que hay que establecer recursos efectivos y eficaces para garantizar el derecho constitucional fundamental de acceso a la Administración de Justicia. Adicional a ello, vale la pena también resaltar y mencionar que los postulados constitucionales determinan aquí la aplicación de un juez que debe ser siempre imparcial para garantizar el acceso a la Administración de Justicia. El artículo 228 de la Constitución Política de Colombia nos enseña o nos dice que la Administración de Justicia es una función pública, que sus decisiones son independientes y autónomas. Entonces los jueces, los magistrados o los operadores jurídicos deben ser totalmente independientes e imparciales en la toma de las decisiones. Importantísimo mantener esta circunstancia como tal. Por eso, esa independencia e imparcialidad de los jueces se materializa a través de varias circunstancias especiales. Una, independencia que se traduce en, primero, que los órganos de la jurisdicción no pueden estar permeados por las demás ramas del poder público. Si bien es cierto, las normas constitucionales enseñan que las ramas del poder público deben trabajar armónicamente, también dice que son independientes. Y la rama jurisdiccional es totalmente independiente. A punto de que, repito, ni el Ejecutivo
ni el legislativo, ni los órganos de control, ni los grupos de presión, entendiendo como ellos el clero, los medios de comunicación, los sindicatos, etcétera, etcétera, pueden permear las decisiones jurisdiccionales, porque los jueces son totalmente independientes. Totalmente independientes. No puede permearse la administración de justicia. Si nosotros entendemos que el pilar fundamental de todo Estado social, democrático y constitucional del derecho es una correcta administración de justicia, debemos entender entonces que los jueces en todo caso deben ser imparciales y que nadie puede intrometerse en las decisiones de los jueces. A eso hacemos referencia cuando hablamos de independencia y fundamentalmente cuando hablamos de independencia externa de la rama jurisdiccional. Porque también podemos mencionar una independencia interna en la rama jurisdiccional, porque la rama jurisdiccional está establecida con un orden jerárquico. Magistrados de corte, magistrados de tribunal, jueces, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay un orden estrictamente jerárquico. Pero la independencia de la judicatura interna determina que todo juez, así sea el juez del pueblo más pequeño de Colombia, es independiente en la toma de su decisión. Y no puede un juez superior influenciar o determinar cómo va a ser la decisión del juez de inferior jerarquía, porque este solamente está atado, como ya lo mencionamos, al imperio de la ley y tiene una limitación en su discrecionalidad y es la obligación de motivar racional y razonadamente el mérito de su decisión. Pero no porque alguno de arriba en ese orden jerárquico le diga, oiga, usted tiene que fallar un asunto de la siguiente manera. Eso no está permitido. Una cosa diferente es que en aras de otro principio, de otra garantía constitucional, esté la posibilidad de que los jueces superiores revisen la legalidad de los fallos dictados por los jueces de inferior jerarquía a través del recurso de apelación. Es decir, cuando una persona no está conforme con la decisión del juez porque cree que se equivocó, puede solicitar del juez superior una revisión de la legalidad del fallo y, si es del caso, hacer que este juez superior revoque la decisión y tome una decisión nueva. No le diga cómo fallar, sino que ese juez tomará la decisión que en derecho corresponda si encuentra que hay un error en el fallo de la decisión del juez de instancia. Por eso los jueces siempre son, ¿qué? Imparciales. Debe haber imparcialidad total en la toma de las decisiones de los jueces. Esa es la imparcialidad o esa es la independencia, perdón, de la rama jurisdiccional en materia externa y en materia interna. Pero adicional también son imparciales y deben ser imparciales los jueces. ¿Sí? Esa imparcialidad adquiere dos modalidades, si se quiere, o dos aspectos. Una imparcialidad que es subjetiva y una imparcialidad que eminentemente es objetiva. Cuando hablamos de imparcialidad subjetiva nos referimos a sujetos. ¿Sí? Y entonces decimos el juez es imparcial porque el juez está ausente totalmente de prejuicios o favoritismos en relación con alguna de las partes que integran el proceso. ¿Sí? Entonces, cuando los jueces tienen o conocen a una persona o están, digamos, inmersos en alguna de las causales de recusación por parentesco, amistad, enemistad, dependencia o algún otro tipo de cosas que altere su independencia, su imparcialidad, pues el juez lo que debe es retirarse del proceso para que un juez totalmente imparcial, totalmente ausente de prejuicios y favoritismos, dirima la controversia de manera diáfana, de manera clara, y en una correcta administración de justicia. En ese sentido existe un sistema que se llama el de los impedimentos y recusaciones que permiten al asociado recusar a los jueces cuando estén inmersos en alguna de las causales para que, si ellos no se separan voluntariamente, puedan ser separados por la misma rama jurisdiccional para que los procesos se ventilen de manera clara y de manera totalmente imparcial. Y cuando hablamos de imparcialidad objetiva, pues hacemos referencia fundamentalmente a que el juez falla objetivamente cuando ha eliminado toda duda, es decir, cuando tiene un grado de certeza máxima de a quién le corresponde el derecho en una relación probatoria. O sea, que entiende que el derecho es de una persona porque esta persona demostró desde el punto de vista de la prueba que sus hechos que narra como fundamento de la pretensión determinan que esta persona es titular del derecho. Ahí está el objetivo, esa relación funcional de la administración de justicia en torno a su objeto, que es administrar justicia, eliminando toda duda.
Hay que eliminar la duda y el juez debe estar en un grado máximo de certeza para poder decir a quién le corresponde el derecho. Ahí estamos hablando entonces también de un juez totalmente imparcial y además de todo un juez totalmente independiente. Eso es un esquema o un sistema también muy importante dentro del proceso como tal. Digamos que adicional a ello, pues el proceso y el acceso a la administración de justicia se debe cumplir a través de unos presupuestos especiales que se deben tener en cuenta o unas garantías especiales. Una de ellas es que efectivamente exista un órgano ante el cual el ciudadano, no el ciudadano solamente, perdón, la persona, el asociado pueda acudir cuando pretende la defensa de uno de los derechos que están reconocidos por la ley sustancial. Entonces, debe haber, para que se garantice el acceso a la justicia, adicional a todo lo que hemos mencionado, debe existir un ente capaz o un ente ante el cual el ciudadano no solamente, sino, perdón, la persona o el asociado puede acudir para que éste le administre justicia. Ese ente acá se llama Estado, representado por la rama jurisdiccional y por los funcionarios que hacen parte de la rama jurisdiccional. Pero además de ello, debe haber un procedimiento que permita, o un conjunto de normas que permitan determinar cómo se reglamenta ese acceso a la administración de justicia, que también existe. 3, un procedimiento que permita arribar a una sentencia que, como ya dijimos, debe ponerle fin al litigio y debe garantizar el derecho sustancial como tal. Y 4, debe existir un órgano capaz de hacer cumplir las decisiones judiciales. Cuando eso se presente, podemos decir nosotros que hemos garantizado a grandes rasgos el derecho de acceso a la administración de justicia y espero con esta breve explicación haber dejado al menos unas dudas en ustedes para que con algún interés puedan investigar y complementar estos temas y si en otra ocasión podemos hablar, tal vez continuarlos y hacer una explicación un poco más amplia. Muchas gracias y buen día para todos.